Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Vamos con el siguiente ejercicio sobre corriente continua, cuyo enunciado nos diría lo siguiente. Una fuente de alimentación que proporciona una fuerza electromotriz de 25 voltios se conecta a 4 resistencias tal y como se muestra en la figura adjunta. Nos piden calcular por un lado la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y por otro la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. Y como podemos apreciar en nuestro circuito, tenemos por un lado una fuente de alimentación de 25 voltios y por otro 4 resistencias, las cuales se encuentran asociadas en serie. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer uso de la ley de Ohm, y la ley de Ohm nos decía que la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido la resistencia. Aplicado a nuestro circuito, diremos que la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido la resistencia total del circuito. Y la resistencia total del circuito, como estas 4 resistencias se encuentran asociadas en serie, pues tan sencillo como sumarlas tal cual, ¿de acuerdo? Es decir, que RT va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Aquí tenemos los diferentes valores y nos quedaría 12.100 ohmios. Entonces ya estamos en condiciones de calcular la intensidad del circuito, que va a ser igual a la diferencia de potencial del mismo, que es lo que proporciona lo que es la fuente de alimentación, es decir, los 25 voltios, partido la RT que acabamos de calcular, 12.100 ohmios, cuyo resultado podemos aproximar, por ejemplo, a 4 cifras decimales, y nos va a quedar 2,066 por 10 a la menos 3 amperios, ¿de acuerdo? Bien, esto por una parte. Entonces debemos hacer el siguiente razonamiento. Es decir, la intensidad del circuito es lo que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Es decir, los electrones se desplazan desde el borde negativo por aquí, vienen por aquí, pasan por las 4 resistencias, ¿verdad? Y se desplazan hasta el borde positivo. Y la intensidad, como digo, esa intensidad que pasa por aquí, es continuamente la misma. Es decir, al pasar por las resistencias, como están asociadas en serie, es todo el rato la misma. Con lo cual, la intensidad que pasa por R4, por R3, por R2 y por R1 es 2,066 por 10 a la menos 3 amperios. Es decir, se corresponde con la intensidad del circuito. Con lo cual, ya hemos dado respuesta al apartado A. ¿De acuerdo? Es decir, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia es la misma que la del circuito, esta que tenemos aquí. Bien. Por tanto, nos quedaría dar respuesta a la parte B, la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. Eso sí que varía, es decir, en R1, en R2, en R3 y en R4 va a ser distinto. ¿De acuerdo? Ahí sí que varía. Entonces vamos a ello. A partir de lo que es la ley de Ohm, intensidad es igual a diferencia de potencial partido R, pues esta R que divide pasa multiplicando, nos queda I por R igual a diferencia de potencial, ordenamos la expresión y nos queda que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Usamos esa expresión para calcular la diferencia de potencial existente en cada resistencia y, bueno, lo que podemos apreciar para la diferencia de potencial que habrá en la primera resistencia, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, vamos a ver que la intensidad en todos los casos obviamente va a ser la misma, 2,066 por 10 a la menos 3 amperios, y luego simplemente nos tenemos que limitar a cambiar el valor de cada resistencia. 2200 para la primera, 2700 para la segunda, etcétera, etcétera. Entonces, si redondeamos a 3 cifras decimales, por ejemplo, pues vamos a obtener que la diferencia de potencial en el primer caso va a ser de 4,545 voltios, en el segundo de 5,578 voltios, en el tercero de 6,818 voltios y en el cuarto de 8,057 voltios. Bien, de esta manera daríamos respuesta al ejercicio y una forma de comprobar que es correcto es sumando estas 3 cantidades, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros sumamos estas 3 cantidades, y lo voy a hacer ahora mismo en la calculadora, 4,545 más 5,578 más 6,818 más 8,057
0,057 voltios, queda un resultado de 24,998. Es decir, prácticamente, si redondeamos, se corresponde con 25 voltios. Digo que es una forma de comprobar que es correcto porque jamás nos puede dar un resultado superior. Imaginaos que aquí la suma nos queda, no sé, 30 voltios. Esto sería un disparate. Una forma de comprobar es que siempre tiene que quedar alrededor de 25 voltios. A veces puede quedar exacto. Esto va en función de las aproximaciones de los decimales, ¿vale? Pero como digo, tiene que quedar pues 25 voltios. Nunca podemos superar lo que sería este valor. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio, que os resulte útil y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es justamente la comprobación mediante software de lo que sería este circuito y precisamente, valga la redundancia, comprobar que estas mediciones que hemos obtenido, estos cálculos, mejor dicho, que hemos obtenido, pues vamos a ver si al trasladarlo a lo que es un simulador de circuitos obtenemos lo mismo. ¿De acuerdo? Pero eso será en el próximo vídeo. Venga, un saludo.